Muy bien, conectamos a Facebook. Falta algo aquí. Aquí estamos. Nos estamos conectando con Facebook. Buenas noches a todos los que nos van a acompañar. Gracias por su presencia, su cercanía a la palabra de Dios. Nos vamos conectando ahorita con el Facebook. Permítanme un segundito. Solo ajustamos algo acá y arrancamos ya. Gracias, su cercanía al segundito. Muy bien, empezamos ahorita ya. Muy bien, aquí estamos. Ya estamos transmitiendo en el Facebook. Damos la bienvenida a todos. Gracias por su presencia, por su cercanía. Que Dios les bendiga. Es un gusto poderlos saludar. Es un gusto poder compartir con todos ustedes pues lo que Dios nos ha regalado, que es el conocimiento y la gracia pues de saber un poquito de su palabra, de todo lo que Él nos da. Vamos a iniciar con nuestra oración. Quería pedirle favor al Padre Carlos si nos puede hacer la oración inicial hoy, por favor, Padre Carlos. No sé si está por ahí cerca, Padre. Sí, aquí estoy. Por favor, háganos la oración inicial, Bueno, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Señor Jesús, buenas noches. Te damos cada uno de nosotros. Y queremos decirte gracias por el don de la vida que nos regalas, por los momentos que vamos viviendo a diario, ya sean pues en medio de todas nuestras enfermedades, preocupaciones, siempre te damos gracias, porque es parte también de nuestra existencia. Y solo te queremos pedir que nos llenes siempre tu Santo Espíritu, tu sabiduría, para que podamos discernir también los signos de los tiempos y descubrir qué es lo que tú nos quieres pedir a cada uno de nosotros. Y hoy en esta noche, Señor, queremos pedirte que ilumines el corazón, la mente de Juan Carlos, para que todo lo que nos comparta sea también para irnos llenando más de conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero no quedarnos solo en el conocimiento, sino que esto nos lleve también a poner en práctica tu palabra. Que la Sagrada Escritura se transforme también en parte de nuestra vida y que nosotros seamos también esa palabra andando donde quiera que vayamos. Te pedimos por cada uno de nosotros también para que nos des esa apertura de corazón y de espíritu para poder escuchar tu mensaje, para poder descubrir todos esos conocimientos que están ahí en tu Sagrada Escritura y que nos sirvan a cada uno de nosotros para ser también portadores de tu mensaje hacia aquellas personas que viven alejados de tu palabra. Te pedimos por cada uno de nosotros, te pedimos por aquellos que no tienen la oportunidad de conocer tu palabra y sobre todo te pedimos por esta iglesia guatemalteca para que no pierda su profetismo, que seamos capaces de anunciar tu palabra, pero también desde la palabra denunciar todo aquello que se opone al proyecto de Dios. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en Caer la en la tentación, líbranos del mal. Amén. Amén. Pedimos también la intercesión de nuestra Madre María ante su Hijo Jesús por la necesidad de cada uno de nosotros, que el Señor muy bien las conoce, diciendo: Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres Bendita todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de ruega Dios, por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la en hora nuestra de muerte. nuestra Amén. Amén. Demos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Gloria al Santo, Padre, gloria como al era Hijo, en el gloria al principio, Espíritu ahora y Santo, siempre, como y por los siglos de los siglos. Amén. y quedamos reunidos con la presencia del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Nuevamente dándole la bienvenida a todos. Gracias, Padre, por la oración. Gracias a todos por su presencia. Pedimos al Señor que nos siga iluminando y vamos a comenzar pues nuestro trabajo este día,
pidiéndole al Señor pues que nos dé su gracia, su amor y su misericordia. Permítame un momentito, vamos a conectar acá ahorita esto. Vamos a descubrir hoy qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento. Vamos a descubrir hoy qué es lo que nos presenta a grandes rasgos, pero rasgos que nos van a dejar claras algunas ideas de lo que es la palabra de Dios para nosotros, de lo que es este Antiguo Testamento, y que recordemos, todos los personajes, todos y cada uno de los personajes del Antiguo Testamento, de una u otra manera nos van a prefigurar a Cristo Jesús. Nos van a hablar de Cristo en un sentido positivo o incluso en un sentido negativo. Y también pues vamos a ver personajes que van a ser los jueces, los profetas, los reyes de Israel, que van a marcar la historia de este tiempo. En algún momento pues una historia muy sangrienta, pero que nosotros vamos a descubrir en esto que nos va a narrar la palabra de Dios, pues su misericordia también que se va a hacer manifiesta. Vamos a ver nosotros pues que Dios hace una alianza con un pueblo. Dios de entre todos los pueblos escoge uno para hacer su pueblo, un pueblo para que esté con él, pero ¿qué va a pasar? El pueblo va a fallar. El pueblo va a ser como nosotros. ¿Por qué? Porque estamos tocados por la concupiscencia y fácilmente pues nos inclinamos al mal. Entonces vamos a ver que el pueblo de Israel pues va a caer en esta secuencia también. Se va a parecer a nuestra realidad de vida muchas veces, pero que también nuestra realidad de vida está sujeta y confiada a la misericordia de Dios. Dios nuestro Señor no nos desampara, siempre está con nosotros y nos deja las herramientas y los medios para poder volver siempre a Él. Recordemos lo que nos dice la cita de Romanos 8:28. Todo pasa para el bien de los que ama el Señor, y viendo y descubriendo la historia de la salvación contenida en la Sagrada Escritura, vamos a darnos cuenta de que todo ocurre por misericordia. Solo como tarea les voy a dejar que lean el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Apúntenlo ahí. Leer más tarde el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, donde San Pablo pues nos va a hablar del Antiguo Testamento y las figuras que contiene del Nuevo. Nos va a hablar de esta dimensión de promesa y cumplimiento que vamos a encontrar en la Sagrada Escritura. Entonces vamos a dar paso ya pues a nuestra presentación. Permítanme. Ahorita vamos a empezar con nuestra presentación para que sea más fácil. Ustedes pueden ir viendo ahí pues todo lo que nos presenta y cómo pues vamos a ver en este mes de la Biblia esta representación, este contenido de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento. Muy bien, ahí tenemos pues ya el título. Cabalmente Antiguo Testamento pues es lo que vamos a platicar hoy, es lo que vamos a ver en este momento, lo que vamos a compenetrarnos, a introducirnos en esta parte de la Sagrada Escritura, que es importante. Muchos dicen, mire, pues que el Antiguo Testamento eso ya pasó, no es nuestro, es de los judíos, pero es prácticamente la historia cíclica que vamos a ver, que se va a repetir constantemente y que va a ser pues nuestras raíces, son nuestras raíces. Hay muchos elementos del judaísmo que nosotros pues tenemos y que vivimos pues como parte de ser cristianos. Entonces vemos que tenemos varias traducciones o cánones reconocidos por la iglesia, es de lo que platicábamos ayer un poquito, y es donde encontramos, por ejemplo, la traducción de los 70. ¿Y en qué consiste esta traducción de los 70? Va a ser pues una traducción que se hace del hebreo y arameo y que se nos dice que fueron 70 ancianos o duró 70 años hacer esta traducción de los 70. Este es el canon palestinense, el que conocemos como canon palestinense. Este contiene 39 libros y es el que usan nuestros hermanos separados, los protestantes, por así decirlo. Decimos protestantes por Martín Lutero, ¿verdad? Por la Reforma Protestante. Ellos lo usan porque es el más antiguo, es la primera traducción que se hizo. Pero vamos a ver nosotros pues que tenemos otra traducción, que va a ser el canon alejandrino, que va a tener 46 libros. Y es el que usamos los católicos, ¿verdad? Es el que compartimos nosotros y que prácticamente nos permite ver
y conocer pues un poquito más de Dios por los libros extras que trae del Antiguo Testamento. También vemos nosotros que este canon alejandrino que utilizamos, pues digamos lo que es cuando surge es como el corregido y aumentado del canon palestinense. Y por eso va a ser importante y la iglesia lo va a reconocer como tal y nos va a hacer ver que es 100% revelado, que es parte de la revelación que Dios nos da. Entonces pasamos ahora a los libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos, como decíamos, son los que aparecen en el canon alejandrino y que van a ser el libro de Tobías, que nos va a contar una historia muy bonita, una historia de familia, por así decirlo. También tenemos el libro de Job, si no estoy mal, es que aquí me tapó de Judith, el libro de Judith, que nos va a contar pues parte también de la historia de las conquistas de Israel. 1 y 2 de Macabeos, que nos va a hablar también de batallas y de guerras, pero también nos va a tocar un tema importante, y es el por el cual nosotros los cristianos católicos oramos por los difuntos. Van a darse situaciones y este libro de los Macabeos pues va a tocar esos temas que van a hablar de la oración y ofrecer por los difuntos. Tenemos también el libro de la sabiduría y también el libro del eclesiástico, que son de conocimiento, de sabiduría, de experiencia, y también pues el profeta Baruch, que no va a aparecer en el canon palestinense, pero sí en el canon alejandrino. Entonces estos son los 7 libros que nuestros hermanos separados no tienen en su Sagrada Escritura. Como decíamos ayer también, son libros que nos recuerdan la gracia de Dios, porque nos hablan de Dios. Y el no tenerlos, pues es perdernos una parte de esta historia. Las encontramos presentes, por ejemplo, en la Biblia Dios habla hoy, pero en la Biblia, digamos, que usan nuestros hermanos protestantes, que es la Reina Valera, en la edición que ellos usan, y de esa edición Reina Valera surgen todas las otras Biblias que ellos utilizan, pues no van a aparecer estos libros, no van a estar contenidos porque ellos los consideran como no revelados por Dios, y como no aparecen en el canon palestinense, pues van a descartarlos. Una cosa que también tenemos que ver y descubrir en la Sagrada Escritura son las corrientes teológicas que están presentes en ella. Entonces tenemos como primer corriente la corriente yavista, se representa con una Y mayúscula y utiliza el nombre de Yahvé. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el libro de el Éxodo, cuando se le manifiesta Dios a Moisés, le va a decir yo soy, porque le dice ¿quién me envía? Si les digo a los egipcios ¿quién me envía? ¿Qué nombre digo? Y diles yo soy. Y yo soy en hebreo se pronuncia Yahvé. Entonces va a ser la corriente que va a utilizar este nombre de Yahvé. También tenemos la corriente elohista, que se representa con una E mayúscula, y va a denominar a Dios con el nombre de Elohim. Elohim quiere decir, pues, Dios mi guerrero, Dios que me guarda. También tenemos la tercer corriente, que va a ser la deuteronomista, que se va a representar con una letra D, y va a insistir mucho en la fidelidad a Dios, el culto en el templo, en el único santuario, en la ley. Por ejemplo, esta corriente eloísta, perdón que volvamos un poquito, la vamos a ver, por ejemplo, cuando Jesús está en la cruz. Imagínense, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero vamos a ver ahorita un poquito del Nuevo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está en la cruz, él dice, Elohim, Elohim, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces utiliza esta palabra para denominar a Dios. También tenemos, pues como decíamos, la corriente deuteronomista, la corriente sacerdotal, que se va a representar con una P y hace referencia a todo lo cultual, a los sacrificios, a las ofrendas, a las funciones del sacerdote. Entonces estas corrientes van a estar presentes en toda la Sagrada Escritura. Van a presentarnos siempre pues esa necesidad de reconocer la gracia de Dios y de conocerlo y amarlo y de servirlo y de cumplir su palabra. Y así más pues entramos a lo que nos atañe hoy, que es el Pentateuco. El Pentateuco pues son los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Penta 5, teucos rollos, como lo ven ustedes en la gráfica. El Pentateuco o la Torá en hebreo va a ser ese conjunto de esos primeros 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cada uno con un contenido específico. La palabra hebrea Torá significa enseñanza o instrucción o ley. De manera que sus 5 libros se recogen las enseñanzas de Dios
al pueblo de Israel. Pues vamos a ver aquí de los 10 mandamientos, sacan prácticamente más de 500 preceptos los judíos, y esos preceptos pues son los que ellos tienen como la ley, y esos preceptos van a surgir de el Levítico, algunos en Números, otros pues también en Deuteronomio, ¿verdad? Pues vemos que el Pentateuco va a ser importante, principal. El Pentateuco es el que tienen nuestros hermanos los musulmanes, como mencionábamos ayer, y ellos pues no tienen ya lo que nosotros tenemos, los que los judíos tienen, que es toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, ni tampoco, pues mucho menos, ¿verdad? Lo que son los escritos del Nuevo Testamento. Entonces pasamos a los patriarcas, importantísimos para Israel, porque son aquellos primeros padres, los fundadores del pueblo de Israel. Entonces en estos patriarcas tenemos pues a Abraham. Abraham nos dice en la Sagrada Escritura, y tenemos información bastante en el libro del Génesis, que es hijo de Terá, es el 9º descendiente de Noé, tuvo 2 hermanos, Nacor y Aram, emigró desde Mesopotamia a Canaán y se establece en la tierra de Mambré. Ahí en esta tierra de Mambré, pues es el llamado por Dios. Dios le invita a dejar su tierra, a dejar todo y a caminar hacia una tierra que él le va a dar. Y también le hace la promesa de que va a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Según la Biblia, es el primero de los 3 patriarcas del judaísmo. Lo vemos, pues, su historia contada desde el capítulo 12 al capítulo 25 del libro del Génesis. El segundo patriarca que tenemos, perdón, es Isaac, que es hijo de Abraham. Isaac es el hijo de la vejez de Abraham. En el libro del Génesis es el segundo de los patriarcas del pueblo de Israel. Es el primer hijo varón de Abraham. Ya había nacido un hijo antes, que es el hijo de la esclava, pero vamos a ver nosotros que Dios no quiere un hijo de esclava para la que nazca o surja esta descendencia de Abraham. Abraham va a liderar la migración de los hebreos desde Mesopotamia hasta la tierra del Mediterráneo, junto con su esposa Sara. Recordemos que, por ejemplo, este nombre Isaac va a significar hará reír o reirá, y se debe a la hilaridad que causó a su madre, a Sara, el anuncio de un viajero que se había hospedado y que hablando con Abraham le dice que va a tener un hijo su esposa, que el año siguiente cuando ellos vengan, son 3 viajantes, le dicen vamos a encontrar a tu esposa pues ya con un hijo. Entonces ella se ríe, entonces prácticamente Isaac significa risa. Según el relato bíblico, Sara contaba con 90 años y Abraham con 100 años en ese momento. Imagínense tener una criatura de esas edades. Pues por eso vamos a ver a Isaac como ese hijo en la vejez, y ese hijo que Dios le va a dar a Abraham, pero que también se lo va a pedir en sacrificio. Entonces vemos la historia de Isaac contenida en el libro del Génesis del capítulo 25 al capítulo 26. Tenemos también pues a Jacob y sus 12 hijos como el tercer patriarca ya. Jacob es el que nos va a decir la Sagrada Escritura que batalla contra el ángel de Dios o batalla incluso contra Dios. Vamos a encontrar una historia bastante convulsa con Abraham porque nos va a dar a entender pues que prácticamente hay una competencia entre Jacob y su hermano Esaú. Pierde la primogenitura a su hermano Esaú porque un día está comiendo Abraham, llega su hermano y le dice, ¿qué estás comiendo? Lentejas, le dice. Yo quiero, no te doy. Y le empieza a insistir Esaú que quiere comer de esas lentejas. ¿Y qué hace Jacob? Pues le dice, ¿qué me das a cambio? Lo que tú quieras, le dice, dame tu primogenitura. Y entonces el otro, como tenía mucha hambre, no pensó ni siquiera qué le dijo, y le dijo, está bien. Entonces prácticamente Jacob roba la primogenitura a su hermano Esaú. Cuando Isaac está ya anciano y muriendo, pues hacen una, digamos así, una trampa, una treta con la mamá, y se hace pasar él por Esaú para poderse quedar con la bendición de su papá, para poderse quedar con la primogenitura. Se disfraza como su hermano y pues obtiene la bendición de su padre, de Isaac. Se pone cuero en los brazos, prepara un guiso y el olor del cabrito pues le recuerda a su padre el olor de Esaú. Entonces no duda en darle la bendición. ¿Qué pasa? Se enoja Esaú y Jacob sale huyendo. Entonces vamos a ver una historia también bonita con Jacob.
que pues va a contarnos muchas situaciones de la vida de los nómadas de ese tiempo. Dios va a renombrar a Jacob cuando se da esa batalla con el ángel, mucho tiempo después, y de este nombre pues va a ser Israel. De Jacob va a pasar a ser Israel. Entonces vamos a ver ese renombramiento, porque recordemos que el encuentro con Dios hace a la persona alguien nuevo, lo transforma, y el cambio de nombre pues significa también eso. Vamos a encontrar la historia de Jacob en el capítulo 25 y vamos a encontrar otros datos más en todos estos libros del Génesis sobre Jacob. También cuando vemos los 12 hijos de Jacob, pues vamos a ver que son hijos de las distintas mujeres que tiene Jacob. Y hay una historia aquí bastante interesante. ¿Por qué? Porque Jacob se enamora de Raquel. ¿Y qué pasa? Pues trabaja para su suegro Labán. Cuando se da el matrimonio, trabaja 7 años por la novia. Cuando se da el matrimonio, llega la noche de bodas y descubre a la novia, se da cuenta pues que no es Raquel, sino que es Lea. ¿Y qué es lo que pasa? Pues tiene que trabajar otros 12 años, otros 7 años para conseguir a la mujer que ama, que es Raquel. Entonces tenemos de Lea, los hijos van a ser Rubén, Simeón, Leví, Judá, Iscar y Zabulón. De Silpa van a ser Gad y Aser. Permítame un momentito. De Silpa y Raquel. De Raquel van a ser, por ejemplo, Benjamín y José de Egipto. Vamos a darnos cuenta que de la otra sirvienta van a ser Dan y Neftalí. Silpa, que va a ser la otra sirvienta. ¿Y qué era lo que pasaba en este tiempo? Se le permitía a la persona pues tener hijos con la esposa y con la sirvienta de la esposa. Entonces pasaba de ser la esposa, también pasaban a ser las concubinas con las que tenía pues relaciones. Y de esas relaciones pues vamos a ver que hay 12 hijos. Incluso hay una hija de Jacob, pero no se menciona, solo se menciona el nombre, que es Dina, y solo surgen tribus de los hijos varones. Entonces vemos que esa es parte de la realidad cultural de esta época. También nos damos cuenta pues que de estos 12 hermanos, cada uno es importante porque representa una tribu de Israel. Representan un pueblo dentro del mismo pueblo. Va a destacar aquí en este texto del Génesis José de Egipto, que va a ser José el soñador. Es el 11º hijo de Jacob y es el primogénito de Raquel y nace en Padán Aram. Entonces, ¿qué pasa con él? Pues los hermanos sienten celos, él es un soñador, tiene varios sueños, en esos sueños tiene como revelaciones de Dios. Los hermanos lo llegan a odiar de tal manera pues que lo venden y se va como esclavo, llega a Egipto. En Egipto pues tiene un sueño el faraón y no hay quien logre interpretar ese sueño, imagínense. Pues José lo logra interpretar por unas situaciones que se dan en la cárcel con el copero y el panadero del faraón, y prácticamente José, de ser un esclavo preso, pasa a ser el segundo después del faraón. Ese favoritismo, como decíamos, lo venden como esclavo los hermanos. La historia de José pues va a ocupar los capítulos del 37 al 50 del libro del Génesis. Solo el capítulo 38 va a tocar la historia de Judá y Tamar, que son otra historia paralela que se va a desarrollar también acá. Y vemos pues este José de Egipto como el que introduce a Israel dentro de Egipto, lo rescata. José se va a manifestar al final con sus hermanos y lo va a hacer como lo hace Jesús en una comida. Cuando están comiendo, él se descubre y les muestra que él es José, que no ha muerto, que está vivo y que es el que salva a Israel, y de las montañas donde están pasando hambre, pues los introduce a Egipto para que sobrevivan. Entonces vemos esta como un resumen de la historia de José. Tenemos también a Moisés, que va a ser pues profeta del Antiguo Testamento, que saca a los israelitas del cautiverio egipcio y les da una serie de leyes religiosas, sociales, alimentarias. Recordemos, se le va a atribuir a Moisés el escribir los libros del Pentateuco como el redactor o el agiógrafo que hace estos libros. El ministerio de Moisés se extiende incluso más allá de su existencia terrena. ¿Por qué? Porque da una ley. Cuando vemos la figura
de Moisés la encontramos contenida totalmente en el libro del Éxodo, y su vida en realidad también podemos decir que es una prefiguración casi exacta de la vida de Cristo. ¿Qué pasa con Moisés? Fíjense, si ponemos a Moisés y a Jesús en dos líneas paralelas, nos vamos a dar cuenta que cuando nacen, mueren inocentes. Cuando van creciendo, viven ocultos en Egipto. Los dos tienen en el desierto un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que el desierto es el lugar preferencial del encuentro con Dios. Los dos liberan, los dos hacen signos y prodigios, los dos dan un memorial. Moisés va a darle la Pascua a los israelitas y Jesús nos va a dar la Eucaristía. Moisés da una ley que son los 10 mandamientos. Jesús nos va a dar el resumen de esa ley que va a resumir los 10 mandamientos en 2. Y también pues vamos a ver que uno libera de la esclavitud y el otro libera de la esclavitud del pecado. Uno introduce a la tierra prometida y el otro introduce a la patria celestial. Entonces por eso es que le ponemos aquí que la vida de Moisés es casi exacta como la vida de Jesús. Por eso decimos que es una prefiguración, una figura previa de la vida de Cristo. A la par de esto podemos encontrar incluso hasta el Cordero Pascual. Del libro del Génesis, ¿qué podemos decir? Pues que el libro del Génesis lo dividimos en 3 partes. Primero, la historia de los orígenes. Segundo, la historia de los patriarcas. Y tercero, pues la historia de José de Egipto. Recordemos una cosa importante. El libro del Génesis no es un libro de biología, sino que es una catequesis. Y que nos va a mostrar principalmente cómo Dios crea todo. De Dios surge todo. No surge por una casualidad, sino que por su misericordia y su gracia. Él hace que de la nada surja esto. Y esta creación, pues también la corona de esa creación somos nosotros los seres humanos. Los otros libros del Pentateuco, como decíamos, pues nos van a presentar el Éxodo, la esclavitud y liberación. El Levítico nos va a presentar la ley. El libro de los Números nos va a presentar el censo que hace el pueblo de Israel y que por eso también Dios los castiga. ¿Por qué? Porque se ponen a medir. Tenemos tantos hombres, entonces podemos hacer un ejército y podemos batallar contra fulano, contra mengano. Entonces viene Dios y los deja en su capricho y en su berrinche a que vivan pues esa situación. El libro del Deuteronomio, pues vamos a encontrar leyes, historia, algunas colecciones principales de la ley que vamos a ver que están contenidas en estos libros. Tenemos el Decálogo, que son las 10 palabras, por eso decálogos, 10 palabras, los 10 mandamientos. Tenemos también el Código de la Alianza, que lo encontramos en el Éxodo 20, el Código de la Santidad en el libro del Levítico, del 17 al 26, y por último, en la colección deuteronomista, en el libro de Deuteronomio 12 al 26, otro conjunto de leyes que van a dársele al pueblo de Israel para que viva pues esa relación con Dios, para que no peque, para que no falte en contra de Dios. Entonces vamos a ver que estos otros libros del Pentateuco pues completan toda la legislación de Israel. Otros libros que vienen ahora pues nos van a hablar de la conquista de la tierra prometida. Recordemos el símbolo de protección y de presencia de Dios para Israel va a ser el Arca de la Alianza. Y más que un tesoro material, es un tesoro espiritual. Muchos van a codiciar, conquistar a los israelitas y robarles el arca. Lo van a llegar a hacer los filisteos, pero les van a venir una serie de castigos. Pero ¿qué pasa? Más que un tesoro de dinero económico, es un tesoro sentimental y de fe. ¿Por qué? Porque en el arca lo que se contiene, pues son las tablas de la ley, el báculo de Aarón y también una vasija con un poquito de maná. De eso es el recuerdo que les queda de su peregrinación. Entonces, en esta tierra prometida tenemos, en esta conquista, pues el libro de Josué, que nos va a narrar distintas batallas, el libro de los jueces, el libro primero y segundo de Samuel, que nos va a contar principalmente la batalla de Israel contra los filisteos, los libros 1 y 2 de Reyes, pues que ya nos van a contar la monarquía y cómo esa monarquía pues también va a combatir y a luchar por conseguir una tierra para el pueblo. Lo vamos a encontrar ya en los libros de Samuel, pero también en este libro de los Reyes, que van a contar la historia de esa monarquía de Israel. Los jueces de Israel son hombres y mujeres, porque hay que decir que también hubo mujeres, hombres santos que dirigen y guían al pueblo de Dios. Entonces van a practicar la justicia, van a buscar la justicia en Israel.
Tenemos 12, los jueces que son los mayores. Otoniel va a estar presente en la conquista de la tierra prometida. Ehud, Barak, junto con Débora, también van a administrar esa justicia de Dios. Tenemos a Gedeón y también pues tenemos a Jefté, y por último, uno de los más conocidos, por así decirlo, que va a ser Sansón. Son mayores porque se escribe bastante de ellos. También tenemos a los jueces menores, que van a aparecer o mencionados o se va a decir muy poco. Incluso, por ejemplo, nos aparece Samgar, que no es judío. Incluso, miren, él no es judío. Tolá, Yair, Ibsán, Elón y también Abdón. Entonces estos jueces van a ayudar al pueblo de Israel a vivir esa justicia de Dios, y van a ser ellos pues los que van a preparar el camino ya para lo que va a ser el profetismo en Israel. Como decíamos también, Samuel es considerado uno de los profetas junto con Moisés. Entonces ellos van a ser como que ese germen, y con Josué también, ese germen del profetismo en Israel. La monarquía, los reyes de Israel, los que tenemos conocimiento de ellos, pues los primeros van a ser, primero va a ser Saúl, y vamos a encontrar su historia en el primer libro de Samuel. Imagínense, él empieza a gobernar en Israel a partir del año 1030 al 1010 antes de Cristo. O sea, 1030 años antes de que naciera Jesús, empieza a gobernar Samuel. Pero ¿qué pasa? Comete errores y es pues rechazado por Dios. De ahí sucede a Saúl, pues el rey David, que lo vamos a encontrar pues contenido no solo en el primero de Samuel, sino que en el segundo, y va a gobernar Israel del año 1010 al 970 antes de Cristo. Una historia muy bonita. ¿Por qué? Porque Samuel es enviado a escoger el rey de Israel, y es enviado para ungir al nuevo rey, al rey de Israel. ¿Y qué es lo que pasa? Pues llega, encuentra 7 hijos de Jesé. Él piensa que es el primogénito y no, y le va descartando Dios a cada uno de los hijos de Jesé, y al final pues le dice, pues ya no hay ningún hijo, ¿por qué me trajiste aquí a la casa de Jesé si no hay nadie más? Entonces le pregunta, mira, ¿y no te queda algún otro hijo por ahí? Y pues le dice, no, de repente como que les cae en cuenta, ¿verdad? Ah, está David, pero está cuidando las ovejas, llamen a David. Y cuando se presenta David ante Samuel, pues Dios le dice, le revela, este es. Pues vamos a ver nosotros, pues que es una historia, pues muy bonita, muy rica para leerla y profundizarla, y cómo Dios, pues derriba a los poderosos y enaltece a los humildes. Dios se va a valer de esta situación para manifestarnos que Él no mira las apariencias, y escoge a David, que va a ser uno de los amigos de Dios, por así decirlo. Pero ¿qué ocurre? Pues David también falla, David también peca. Tenemos también al tercer rey, que va a ser el rey Salomón, hijo de David, hijo de una relación de David con Betsabé, con la cual empiezan una relación pues de adulterio, pero que el primer hijo muere, pero el segundo ya es el rey Salomón. Lo vamos a encontrar en el primer libro de los Reyes, del capítulo 3 al capítulo 11, y gobierna Israel del año 970 al 931 antes de Cristo. Después tenemos 2 hijos de Salomón, porque a partir de Salomón se va a dividir el reino. Tenemos a Roboam, que va a dividir el reino y va a agarrar 2 tribus y va a fundar el reino del sur. Y aquí va a estar Judá y parte de Benjamín, de este pueblo, estos 2 pueblos, un pueblo y medio, por así decirlo. Y Jeroboam, que va a ser el otro hijo de Salomón, que va a tomar 10 tribus. 10 tribus que van a fundar el reino del norte. Y van a estar aquí Efraín, Manasés, Rubén, Gad, Dan, Neftalí, Aser, Zabulón, Iscar y parte de Benjamín. Y aquí va a empezar una ruptura que va a mantenerse por muchos siglos. Incluso vamos a tener reyes que van a subir un momento y van a ser asesinados por los sucesores. ¿Por qué? Porque media vez hubiera un sucesor, hasta que muriera el anterior, pues podía tomar la corona. Entonces, ¿qué hacían? Lo ayudaban a que partiera la presencia de Dios, por así decirlo. Al final vamos a contestar preguntas. Hoy siempre pues mantengan ahí su manita levantada, y al final pues vamos a tener una sección pues ahí de preguntas y respuestas así rapidito para aclarar algunas de las dudas que nos va dejando pues este conocimiento que estamos recibiendo de la gracia y de la misericordia de Dios. También después de este periodo de la monarquía que inicia, vamos a tener pues varios periodos de cautividad, y esto lo van a narrar pues algunos libros.
que va a ser un destierro, un exilio. Vamos a ver aquí la presencia del resto de Israel, que son los pobres de Yahvé, y se le conoce con el nombre de los Anahuim. Y estos Anahuim, pues vamos a ver que van a guardar la esperanza del Mesías. En algún momento el pueblo de Israel en estos libros va a llegar a ver incluso a los reyes paganos como un posible Mesías, porque hay un rey que les va a permitir incluso ir a reconstruir el templo y a rendirle culto a Dios en su pueblo. Entonces va a darles permiso. Entonces se quedan cuestionando, ¿será que este es el Mesías? Pero vamos a ver que va a faltar mucho para que llegue el Mesías. Vamos a ver aquí una constante. ¿Qué va a pasar? Hay una relación con Dios, el pueblo va a estar en paz, van a vivir bien, van a estar tranquilos, pero ¿qué pasa? Va a haber una ruptura, va a haber un pecado, y ese pecado, ese desconfiar de Dios, pues los va a llevar pues a que Dios los abandone. Dios los va a abandonar, los va a entregar en manos de sus enemigos, van a sufrir, se van a arrepentir, y ese arrepentimiento pues los va a llevar otra vez a volver a Dios. Entonces por eso vemos que el pueblo de Israel se va a mantener en esa situación, como que dijéramos en un constante sube y baja. Y es lo que pasa con nosotros, pues ahora estamos muy bien con Dios, tenemos un pecado, pues nos alejamos nosotros de Dios, porque Dios nunca se aleja de nosotros, vivimos un arrepentimiento, volvemos otra vez, y pues seguimos otra vez en los caminos de Dios. Pero es un proceso, es una constante que se va a dar tanto con Israel y que también se va a dar con nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque somos parte de esta historia de la salvación. Entonces vamos a ver ahora pues quiénes son los profetas de Israel. ¿Qué hace un profeta? Pues el profeta anuncia, denuncia y consuela. Fíjense que siempre nos hemos quedado con el anuncia y denuncia, pero nos falta consolar. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita el consuelo de Dios. Y el consuelo de Dios le va a venir por boca de los profetas. Vamos a ver que los profetas van a ser vistos muchas veces como aves de mal agüero, como alguien que trae malas noticias. Incluso van a ser agredidos, van a ser lastimados. Y vamos a ver pues que son hombres de Dios. Algunas veces se les va a llamar como videntes. Otras veces pues también vamos a escuchar de profetisas. Pues vamos a ver que en la vida del profeta pues va a sufrir bastante. Vamos a ver a Moisés, a Josué y a Samuel como ese germen del profetismo. Esos profetas, digamos, iniciales que va a tener el pueblo de Israel y que van a ayudarle al pueblo de Israel pues a descubrir la voluntad de Dios, a descubrir pues esos errores que están cometiendo. Vamos a ver que los profetas los dividimos en profetas mayores y menores. Profetas mayores van a ser aquellos que escriben bastante. Uno de los que escribe muchísimo va a ser el profeta Isaías. ¿Qué significa el nombre de Isaías? Yahvé salva. Entonces vamos a ver al profeta Isaías, que escribe un libro tan grande que lo tenemos que dividir en 3 partes. Isaías incluso va a ser el profeta que nos va a hablar de la promesa del Mesías y nos va a mencionar esa visión que él tiene, que es el libro la lectura que se hace muchas veces en el tiempo de Adviento. Mira que la Virgen está encinta y va a dar a luz un niño varón y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Y qué significa el nombre Emmanuel? Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la realidad de Cristo va a ser tan fuerte con nosotros, se va a introducir en nuestra historia, en nuestra realidad tanto, que va a ser el Dios con nosotros, porque va a ser un verdadero Dios y verdadero hombre. Nos va a hablar también de la figura que va a adquirir Jesús siendo el varón de dolores, el que carga con nuestros pecados, el que sufre, el que está desfigurado, el que está lastimado y ante incluso aquel que se vuelve el rostro, ¿verdad? Entonces nos va a hablar mucho de esa profecía sobre el Mesías. Tenemos también a Jeremías, que va a ser uno de los profetas también grandes y nos va a hablar de Yahvé. Y nos va a decir que el nombre Jeremías significa Yahvé levanta o establece y va a ser parte de la figura que va a cumplir este profeta. El profeta incluso enseña con su propia vida. El profeta incluso enseña el sufrimiento que va a vivir el pueblo. Tenemos entre los profetas a uno que Dios incluso lo manda a comer estiércol, fíjense. Pues qué fuerte la figura que le toca vivir a este profeta. ¿Por qué? Porque le está diciendo al pueblo de Israel qué es lo que van a comer, ¿verdad? En Buen Chapín sabemos, solo lo piensen, no lo van a decir, es donde vemos pues esa figura del profetismo, enseñar incluso con la propia vida. Tenemos a Ezequiel, que significa Dios es fuerte.
el profeta de los huesos secos, el profeta que va a restablecer todo en Israel y nos va a hablar pues de que Dios de la nada pues hace resurgir. Entonces tenemos también a Daniel. Daniel va a ser uno de los últimos profetas mayores y que va a ser un libro tan grande que incluso va a tener su propio apocalipsis. Va a ser el apocalipsis del Antiguo Testamento a los últimos capítulos de Daniel. Y el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Seguimos entonces con los profetas. Ya vimos ahora los mayores. Vamos a ver ahora los profetas menores. Los profetas menores, pues aquí los tenemos presentes. Amós, que el nombre significa Dios se hizo fuerte. Amós va a ser el profeta de la justicia social. Nos va a invitar a que se viva esa justicia, a que no se falseen las balanzas. Nos va a hablar de esa justicia social que hoy también pues es muy necesaria. Tenemos a Oseas. El nombre Oseas significa que socorre o salva. Tenemos a Miqueas, cuyo nombre significa quien como Yahvé. Tenemos también a Sofonías, el nombre significa al que Yahvé esconde. También a Nahum, el nombre Nahum significa el consolador. Tenemos el profeta Habacuc, cuyo nombre significa hortaliza. El profeta va a tener un conocimiento, un encuentro con Dios, incluso lo que él va a transmitir de Dios va a decirlo como oráculo del Señor, es palabra de Dios. Tenemos el profeta Ageo, que significa el festivo. Zacarías, que significa Dios recordó. Tenemos también a Malaquías, mi mensajero. Incluso hay algunas profecías de Malaquías que muchos han dicho que se han cumplido y que se vuelven a cumplir, porque recordemos, la historia es cíclica siempre, va a repetirse en muchas situaciones. Tenemos al profeta Joel, Yahvé es Dios, eso significa su nombre. A Jonás, cuyo nombre significa paloma. Recordemos toda la historia de Jonás. Jonás incluso vamos a ver que es la apertura de la llamada de Dios a los paganos. ¿Por qué? Porque Jonás es enviado a Nínive y Jonás se rebela contra Dios porque no quiere ir a Nínive a evangelizar. ¿Por qué? Porque ni siquiera creen en ti. Pero ¿qué ocurre? El pueblo de Nínive se convierte desde el rey hasta el último esclavo y vamos a ver a Jonás que agarra al lado contrario y Dios lo lleva de regreso para donde quiere que trabaje, a donde quiere que mencione esa palabra, ese evangelio. Incluso utiliza métodos digamos, los sobrenaturales, la ballena que agarra a Jonás y que lo libera después en el puerto, en la playa de Nínive, para que anuncie el reino de Dios y que el pueblo se arrepienta. Y nos dice que es tan fuerte la palabra de Jonás que el rey y el pueblo se visten de saco, que es vestirse con una túnica de brin, y se echan ceniza sobre la cabeza, se arrepiente. Entonces tenemos que son 12 profetas menores. Tenemos también a Abdías, que significa el adorador de Yahvé. Como les decía, son profetas que escriben poquito o que incluso aparecen mencionados nada más en otros libros. Entonces vamos a darnos cuenta que el profetismo por eso es importante para nosotros, es importante para Israel. ¿Por qué? Porque hoy por el bautismo nosotros seguimos viendo el profetismo en nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene profetas, sacerdotes y reyes que somos todos los bautizados. Por eso es importante el profetismo, conocerlo, profundizarlo. ¿Y profundizarlo cómo? Pues leyendo los libros de los profetas. Tenemos otra parte del Antiguo Testamento importantísima que van a ser los cantos de Israel. Aquí nos aparece la representación de un alaúd o un salterio, que va a ser un instrumento musical que en el tiempo antiguo se utilizaba para cantar. Entonces, ¿qué es los cantos de Israel? Pues encontramos como en primer lugar, pues el salterio. El salterio son 150 salmos. Los salmos originalmente fueron hechos para ser cantados. Por eso la palabra salterio viene de este instrumento también. Los salmos, pues, podemos decir que tienen distintas características o géneros entre ellos. Hay cánticos, hay súplicas, hay acción de gracias. Hay algunos que son mixtos. Hay otros que son de petición de misericordia. Hay otros que reconocen la grandeza de Dios. Pues vamos a encontrar en esos 150 salmos, pues realidades incluso para hacer oración. La oración del justo que se siente amenazado,
el Salmo 50, que es clásico para nuestra iglesia, que todos los viernes en la liturgia de las horas se reza el Salmo 50, el miserere, que se atribuye incluso al rey David. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava mi delito, limpia mi pecado. Pues vamos a ver nosotros este salterio como un instrumento de oración, de alabanza, de glorificación a Dios. Tenemos también el cantar de los cantares, el amado que busca a la amada. Fíjense que la mujer era marginada, era vista como mala. ¿Por qué? Porque por la mujer nosotros los varones perdimos el derecho al cielo, al paraíso. Pues había que castigar a la mujer. Pero ¿qué hace el libro del Cantar de los Cantares? Dignificar a la mujer y dignificarla incluso desde su figura. Vamos a tener incluso esta influencia del Cantar de los Cantares, por ejemplo, con San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz nos habla del cántico espiritual, que es una, digamos que adecuación del Cantar de los Cantares, y nos va a contar que el alma está buscando a Dios. Vamos a ver en este en este cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que es como un tipo poético, y nos va a decir: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Salí tras ti clamando y eras ido. Pastores los que fuertes a las montañas, si vieres aquel que yo amo, por aquel que delirio, por aquel que quiero, decidle que adolezco, peno y muero por su amor. Entonces imagínense, este Cantar de los Cantares nos recuerda esa presencia del amado y de la amada, del alma que busca a Dios y de Dios que también pues busca al alma. No es un libro malo, sino que es un libro bueno. Incluso se atribuye a veces a David, otras veces a Moisés, y se hace ver pues como ese enamoramiento que se tiene que vivir también. También tenemos entre estos cantos de Israel pues un canto triste, las lamentaciones. Y las lamentaciones, en resumen, podemos ver la muerte de los hijos de Raquel. Constantemente Israel va a estar lamentando, va a estar llorando pues la muerte de sus hijos. ¿Por qué? Cada vez que hay una batalla mueren muchos varones, cada vez que hay una peste muere la gente, cada vez que hay un exilio también muere gente. La expectativa de vida en estos tiempos era muy cortita. ¿Por qué? Porque no, los primeros que mataban en una batalla o en una trifulca o en una conquista es a todos los hombres. Entonces imagínense, pocos varones sobrevivían. Pocos varones vivían. Entonces por eso se van a hablar de estas lamentaciones. ¿Quién podrá consolarte si tu dolor es más profundo que el mar? Entonces imagínense, nos va a hablar de ese dolor, del dolor de la muerte. Esos son los cantos de Israel como figuras poéticas que nos invitan a clamar a Dios. Tenemos también en el Antiguo Testamento pues otra parte de la literatura, que va a ser la literatura sapiencial. Sapiencia quiere decir sabiduría. Y uno de las formas que tenemos aquí que tenemos que recalcar va a ser la forma más antigua del conocimiento, la forma básica del conocimiento, que es el proverbio o el dicho, que se le conoce con el nombre de masal. El masal es el dicho, ¿verdad? Entonces, aquí en Guatemala tenemos una riqueza cultural con tantos dichos, ¿verdad? Más vale pájaro en mano que 100 volando, tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Entonces tenemos muchos ejemplos y vamos a ver nosotros que es una forma de conocimiento básica. Tenemos aquí, por ejemplo, el libro de Job, aquí representado con esta gráfica. Y el sentido del libro de Job es entender por qué el justo sufre. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento para el justo? Nosotros ahora lo entendemos plenamente, por así decirlo, con Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, a Jesús con los dos ladrones cuando está crucificado. Un ladrón muere con Jesús y el otro muere sin Jesús. El que muere con Jesús incluso cae al mal ladrón porque el mal ladrón está retando a Jesús y le dice: si tú eres de verdad el Hijo de Dios, bájate, sálvanos. Y vamos a ver pues que el buen ladrón le dice: cállate, nosotros tenemos lo que merecemos. Al final le dice el buen ladrón a Jesús: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice en ese momento: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso sí, el buen ladrón muere, pero el estar en el paraíso, la promesa que Jesús le hace de estar en el paraíso, no lo exime del dolor, sino que al contrario, purga, paga el sufrimiento que tiene que pagar por los errores que ha cometido. Entonces el libro de Job nos va a hablar de esto, por qué el justo sufre,
Job es un hombre bueno, Job es un hombre santo, cumplidor de la palabra de Dios, entierra incluso a difuntos que encuentra porque hay muerte siempre por todos lados y él es un hombre bueno, un hombre santo. Pero ¿qué es lo que pasa? El maligno mete cizaña y pues empieza a quitarle todo, a castigarlo, para demostrar pues que solo glorifica a Dios porque se siente bendecido, porque está bendecido. Y Job pues va a demostrarnos pues que en medio de todas estas situaciones glorifica a Dios. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si somos capaces de recibir de Dios los bienes, ¿cómo no vamos a recibir de Dios lo que consideramos mal? Y Job se mantiene firme, ¿verdad? Tenemos también el libro de los Proverbios, que van a ser dichos populares de aquella época, pero que también son válidos hoy, ¿verdad? Cuídate de ojos pícaros. ¿Por qué? Porque te van a llevar a la perdición, imagínense. El perro siempre vuelve a su vómito, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que son expresiones literarias, pero que nos van a dar un sentido que va más allá de la palabra. También tenemos el libro del Eclesiastés, que nos va a hablar del sentido de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cómo tenemos que vivirla? ¿Cómo podemos alcanzar pues esa mejor manera de vivir? El libro de la sabiduría, como decíamos, conocimiento popular, y también nos va a recordar mucho la providencia divina. Y por último tenemos el libro del Eclesiástico, que también va a ser sabiduría popular. ¿Y para qué son estos libros? Pues para que el pueblo de Israel aprenda a vivir, aprenda a actuar, aprenda a ser mejor, reconociendo que en la medida en que soy bueno, pues recibo la bendición de Dios. Y de Dios recibo pues siempre solo bienes. Entonces vemos nosotros en estos libros sapienciales, en estos libros que tenemos, pues tanta sabiduría con la que podemos aprender, con la que podemos alcanzar pues vida eterna. Entonces todo esto está contenido en el Antiguo Testamento. A grandes rasgos hemos visto, hemos escuchado, y como nos dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, el Antiguo Testamento contiene las figuras del Nuevo. ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros del Antiguo Testamento? Esa promesa del Mesías, esa garantía que nos da que llegará un libertador, un salvador. Y esa promesa también es válida hoy para nosotros. Como les decía, encontramos muchas figuras. Cada uno de los personajes nos va a recordar a Jesús. Por ejemplo, rebobinando, podemos decirlo, si nos vamos con José de Egipto, José es vendido por sus hermanos. Cristo también es vendido por uno de sus hermanos. ¿Por qué? Porque los discípulos o apóstoles, pues él ya les dice, ya no los llamo, yo los llamo amigos, les dice Jesús, ya no los llamo de cualquier otra manera, los llamo amigos, los llamo hermanos prácticamente. Entonces vamos a ver que uno de sus hermanos es el que lo vende también. Vamos a ver también, por ejemplo, a Cristo como el nuevo Adán. Nos damos cuenta que si por Eva entró el pecado, por María, pues va a entrar la gracia. Cristo va a ser ese nuevo Adán. El libro del árbol del Antiguo Testamento es el árbol del bien y el mal. En el Nuevo Testamento el árbol va a ser la cruz. La realidad que se vive en el Antiguo Testamento es pecado, muerte, castigo. En el Nuevo Testamento la realidad que se va a vivir es redención y vida eterna, y esta vida eterna la vamos a alcanzar por Cristo. Pero como decimos, todos los libros del Antiguo Testamento nos van a hablar de esa promesa de Jesús, nos van a hablar de esa presencia que se acerca ya en los evangelios, que es lo que vamos a ver mañana, primero Dios, y que hoy pues hemos visto a grandes rasgos todo lo que es el Antiguo Testamento para nosotros. Como les decía desde un principio, los cánones que nos presenta la tradición judía, la historia del pueblo de Israel, y estos cánones pues se van a mantener vigentes en el Antiguo Testamento y van a pasar pues al Nuevo Testamento. Recordemos las primeras comunidades cristianas, ¿qué era lo que hacían? Pues proclamaban el Antiguo Testamento porque era lo que tenían. Principalmente con Pablo, pues me imagino que buscaban aquellos libros del Antiguo Testamento que hablaban o prometían a Jesús, así como el profeta Miqueas, que nos va a hablar de la Virgen que va a dar a luz, o del santo que va a nacer en esa pureza también. Nos va a hablar también todo el Antiguo Testamento, pues de esa gracia y de esa providencia de Dios, de esa cercanía de Dios con su pueblo. Yo les doy una ley, si ustedes cumplen mi ley,
ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces imagínense qué bonito esto, ¿verdad? Cumplir la ley de Dios. ¿Y qué esa ley, esos 10 mandamientos? Pues Jesús nos los planificó, porque de ser 10 nos los volvió 2 y les dio plenitud. ¿Por qué? Porque va a ser amar al prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas. Primero es amar a Dios y después al prójimo, pero entendemos aquí la realidad que estamos viviendo, la llamada que nos hace el Antiguo Testamento a buscar a Dios, a descubrir a Dios. Muchas veces pues nos dicen que empecemos con el Nuevo Testamento, con los evangelios, y ya conociendo los evangelios, ya profundizando un poco más, pues podemos ir buscando en el Antiguo Testamento. Como les decía, la Sagrada Escritura tiene textos paralelos, son esas pequeñas citas bíblicas que aparecen a la par del texto, y ahí podemos encontrar cómo lo que estaba en el Antiguo Testamento, pues también aparece en el Nuevo Testamento. En el libro de Samuel, por ejemplo, nos aparece la mamá de Samuel, que no puede tener niños y que al final pues Dios le concede la gracia de tener un hijo. Y ella se lo ofrece a Dios, se lo entrega a Dios. Y la mamá de Samuel hace un Magnificat también, por así decirlo, que es bastante similar al Magnificat que va a hacer la Virgen María. O por ejemplo, cuando van a hacer Sansón, pues se aparece un ángel a la mamá de Sansón y le dice, ¿quién va a ser este hijo que ella va a concebir? Porque ella no tiene hijos. Y le da ciertas características. Una de las características, si ustedes se recuerdan, ¿por qué Sansón no permitía que le cortaran el pelo? Pues porque perdía la fuerza. Y en Israel, aquel varón que se consagra a Dios se le conoce con el nombre de Nazir. El Nazir es aquel que no se contamina con vino, no se contamina con mujeres y que no se corta el pelo. Entonces, todo aquel que es consagrado a Dios, pues se deja el pelo largo. Muchos judíos hoy, por ejemplo, siguen usando el pelo largo como Nazir. Pero ¿qué es lo que hacen? Porque nuestra sociedad, pues a veces cuestiona eso del pelo largo, es que se dejan 4 canelones los judíos. Se dejan 2 aquí, uno en cada patilla y otro aquí atrás de la cabeza. Otros 2 canelones, son 4 canelones. Entonces ellos se los dejan y se los amarran aquí para que no se mire pues todo el pelo. Pero esto habla de esa consagración a Dios, de ese consagrarse a Dios. Entonces, como les decía, encontramos en todo el Antiguo Testamento pues la presencia de Cristo ya latente y ese llamado a vivir esa constante conversión. Aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, nos va a decir la palabra, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Vamos a encontrar esa presencia constante en el Antiguo Testamento. Muchas gracias por su atención en esta explicación que hemos dado. Pues vamos a pasar ahora, así de forma breve, pues a las preguntas. Cerramos aquí esta ya presentación, la dejamos ahorita aquí ya, y ya pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Ahí sí que de forma breve. No sé si alguien tiene ya alguna pregunta que nos quiera compartir, por favor. Carlos, Sí. fíjese que yo siempre he tenido duda en los años de los reinados, que está del mayor al menor. En algún momento lo vimos en el grupo donde yo estoy, pero no me queda clara esas fechas. Recordemos que los años se van a calcular de más a menos. ¿Por qué? Porque van acercándose al momento del nacimiento de Jesús. Entonces, digamos lo que sería como una recta numérica. El 0 es el medio. ¿El medio qué quiere decir? Ahí donde nace Jesús. Entonces, donde nace Jesús empieza la era cristiana. Entonces, antes de la era cristiana, por ejemplo, 1030 años antes de que nazca Jesús, pues gobierna Saúl. Del 1030 al 1010, o sea, 1030 años antes de que nazca Jesús, 1010 años antes de que nazca Jesús. Por eso van de más a menos. Ya a partir de Jesús ya van en aumento. ¿Por qué? Porque esta es nuestra era, la era cristiana. Entonces, por eso es que son así estos números, ¿verdad? Lo podemos profundizar un poquito más si buscan en Google, por ejemplo, la recta numérica, para entender los números positivos y los números negativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que marca esto? El nacimiento de Jesús, el nacimiento de la era cristiana. Muy bien. Gracias. Vaya, Lucy. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Solo quería preguntar, profesor, sobre Sí. la diferencia entre profetas mayores y menores. ¿Qué diferencia tiene entre mayores y menores, por favor? Gracias. Los mayores porque escriben más.
porque tienen más escritos, y los menores porque escriben poquito o aparecen mencionados en algunos libros. Por eso vamos a verlo nosotros como profetas mayores y menores. Muchas gracias, profesor. También entendemos esto de los profetas como una misión que Dios les da y que pues va a ser bastante difícil para ellos y va a costar bastante, pues incluso hasta sacrificar su propia existencia. Bici, por favor, díganos. Bici de paz. Muchas gracias, muy agradecida. Lo felicito, admiro su presentación. Gracias. Es muy hermosa, muy completa, muchas gracias. A mí también me provoca confusión el cálculo del tiempo, porque, por ejemplo, tenía entendido que el rey David era del siglo 8, me parece, o 6 antes de Cristo. Y usted habla de que es del año 1050, entonces está hablando del siglo 10 antes de Cristo. Entonces, y lo mismo pasa cuando calculan el tiempo en el que existió Moisés y en el que existió Abraham, que unos dicen un número y otros dicen otro número, parece como que estuviera, no coinciden. Sí, aquí tenemos que entender una cosa. Fíjense, yo siempre le digo a mis alumnos, aquí está tal fecha, pónganle más o menos. ¿Por qué? Porque no hay una fecha exacta, no hay una forma exacta de calcular el tiempo. Incluso hoy, por ejemplo, hoy tenemos celular, tenemos televisión, tenemos computadora, pero fíjense que yo conocí, por ejemplo, antes de la pandemia, conocí una persona en el Quiché que no sabía ni en qué año había nacido. No tenía DPI, no sabía cuántos años tiene. Y tuvo hijos y pues lastimosamente se le murieron tiernitos y los enterró en el jardín de su casa, en su patio de su terreno, porque nunca los llegó ni siquiera a apuntar en el registro de las personas. Y a esta persona nadie la apuntó en el registro de las personas. Entonces esta persona no sabía ni cuántos años tenía en realidad. Entonces imagínense, si hoy tenemos este problema, vayámonos para atrás. ¿Cuánta dificultad había para calcular el tiempo? Tenía mucha dificultad. Incluso les voy a comentar algo. Santa Teresa de Jesús está en agonía y está grave. Y ella prácticamente muere pasada la medianoche del 30 de septiembre. ¿Qué día es el día siguiente del 30 de septiembre? 1 de octubre. 1 de octubre, pero ¿qué pasó? El Papa dijo, está desfasado el calendario, entonces vamos a correrlo 15 días. Entonces después del 30 de septiembre va a ser 15 de octubre. Entonces Santa Teresa de Jesús muere el 15 de octubre. Entonces imagínense, se corre el calendario 15 días para ajustarlo más o menos con el calendario lunar también. Entonces imagínense, cálculo del tiempo, pues vamos a fallar. A mí me sorprendió mucho una vez un texto protestante que decía, el Viernes Santo 3 de abril del año 33 muere Jesús en la cruz. Y si nos vamos a los estudios más actuales que tenemos, vamos a descubrir que Jesús, pues en realidad, no nació en el año 0, sino que nació más o menos en el año 6, 7 antes del año 0. Por cálculos que se han hecho por nombres, por lugares, por situaciones, por personajes, y se va deduciendo más o menos ese cálculo. Al final, ¿qué es lo que tenemos que entender? Pues que el tiempo se nos escapa de las manos. Es una realidad que no podemos nosotros, pues, a veces gobernar totalmente. Y pues las edades, los años, pues, van a ser fluctuantes. Lo que tenemos que tomar en cuenta mucho va a ser la gracia de Dios. ¿Sí, Nelson? Isabel desde León pregunta en Facebook, ¿Moisés es considerado profeta? Perdón, no sé si estamos claros más o menos, Bici de Paz. Le agradezco mucho. Ajá. Moisés es considerado como profeta, como juez y como patriarca, fíjense. Patriarca, ¿por qué? Porque es el que libera y guía al pueblo. Como juez, porque administra la justicia de Dios. Y como profeta, porque lanza sentencias que Dios le da. Ajá, ¿sí? Claudia Curtidor pregunta, ¿qué libros están contenidos en la Torá? ¿Cuándo se inicia esta religión? La Torá, como decíamos, la Torá es el Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Esos primeros 5 libros son Génesis, Levítico, Deuteronomio, Éxodo y Números. Esos son los 5 libros. Fíjense que aquí pasa algo importante. Los libros se empiezan a poner por escrito, pues, mucho tiempo atrás, pero no hay una fecha exacta de cuándo se empezaron a poner por escrito como tal.
Y lo que pasaba era que había tradición oral. Los padres contaban a los hijos el libro y lo iban transmitiendo de generación en generación. Imagínense que estamos en un curso de Biblia y el examen final es que se memoricen el libro del profeta Isaías. Ya tronamos todo en el examen, porque ¿a quién se le va a quedar el libro del profeta Isaías? A ninguno de nosotros. Entonces, por eso vamos a encontrar, por ejemplo, que el libro del profeta Isaías está dividido en tres partes. Y esas tres partes son las que se memorizaba la gente, las transmitían de generación en generación, pero al final alguien cae en cuenta de que es mejor ponerlo por escrito. Y vamos a ir encontrando que va surgiendo la escritura, se van poniendo por escritos y se van adjuntando todos estos libros, pero no como tenemos la Biblia ahora, sino que como les decía al principio, rollos, papiros, pergaminos que van a tener contenidos estos libros. Y que el pueblo pues los va a tener, los va a poseer y va a tratar de cuidarlos y defenderlos, pero también mucho de esto se perdió. Domingo Jackson nos pregunta. Sí, hermano. Dígame. Sí, dígame. La palabra cautividad, ¿qué quiere decir, hermano? Cautividad, que están presos. Recuérdense que cuando el pueblo de Israel es conquistado por otro pueblo, ¿qué era lo que hacía? Se llevaban a muchos como esclavos. Entonces pasan a ser reos de guerra, pasan a ser esclavos y pasan a ser prácticamente un botín, ¿verdad? Recuerden ustedes que las culturas antiguas tenían una situación. Muchos de ellos hacían sacrificios humanos. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Conquistaban a los pueblos pequeños y se llevaban a sus mujeres, a sus niños y a sus jóvenes para ofrecerlos en sacrificio, para no matar a sus gentes, por ejemplo. La mujer judía era muy codiciada. ¿Por qué? Porque la mujer judía se consideraba una buena madre, una buena nodriza, una mujer que se podía asistir incluso a sí misma en el momento de dar a luz. Entonces eran codiciadas las mujeres judías. ¿Y qué pasaba? Pues cada vez que había un saqueo, una conquista, una guerra, se llevaban la mayor cantidad de mujeres que podían. ¿Sí, Nelson? Carla Cuellar pregunta, ¿Job es profeta también? Job no es un profeta, Job es un libro. Y fíjense que es un libro que no es propio de los israelitas, sino que es un libro sirofenicio, es una historia sirofenicia. ¿Y qué pasa? Israel, pues como está en un constante movimiento de ir y venir, conoce la historia de Job, la toma y la hace propia, la hace suya. Toma toda la historia de Job y la hace judía prácticamente. Al final, ¿qué entendemos? Todas las culturas nos preguntamos esto, todos. En algún momento nos preguntamos por qué una persona buena muere. ¿Por qué una persona que es buena, que colabora, que ayuda, está sufriendo? También el libro de la sabiduría nos va a decir que en la misericordia de Dios, Dios pues a veces decide llevarse a una persona. ¿Por qué? Porque la está protegiendo, la está resguardando de algo. Entonces por eso vemos cuando alguna persona joven muere, pues Dios en su misericordia de algo lo protegió, de algo lo salvó. Y lo vamos entendiendo así. En el momento obviamente no se puede entender así. En el proceso, ya que vamos viviendo el duelo, pues vamos entendiendo y vamos agradeciendo y vamos a reconocer que esta persona que ya está en el cielo, en la presencia de Dios, intercede por nosotros. ¿Sí, Nelson? Isabel de León pregunta, ¿quién escribió el libro de Job? El libro de Job, pues como les digo, es un libro que aparece, que encuentra el pueblo de Israel y que ellos lo toman. ¿Qué es lo que pasa? Se va a dar la pseudonimia. La pseudonimia, ¿qué quiere decir? Atribuir el libro o lo escrito a un personaje importante. Muchos de los libros del Antiguo Testamento son atribuidos a Moisés. Pero entendemos nosotros que Moisés no puso nada por escrito, porque incluso las tablas de la ley, quien las escribe es Dios, no es Moisés. Entonces imagínense, va a ser esta pseudonimia la que va a atribuir a algunos personajes los libros. Entendemos nosotros que aquí se va a manifestar la gracia de Dios. Dios a través de su espíritu va a inspirar a los escritores santos para que redacten este libro con la influencia y la acción del Espíritu Santo. Y lo van a hacer sobre todo con la gracia de Dios. Por eso la iglesia reconoce todos estos libros como verdaderamente revelados, como verdaderamente inspirados por Dios. Y nos van a contar, como decíamos, pues la historia del pueblo de Israel. Y al final, pues también de cierta manera, esa historia de salvación que también es nuestra propia historia de salvación. ¿Cuántas batallas nos toca vivir? ¿Cuántas batallas vivimos constantemente? Espirituales, batallas físicas también, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Yo, Juan Carlos. Sí, Janet, buenas noches, qué gusto de verles. Buenas noches. Igualmente, felicitaciones muy bonitas.
y claro todo lo que nos explica. Quisiéramos tener más memoria, que se nos quedara todo rapidísimo. Una pregunta, fíjese que yo oí que decía Reina Valera de los hermanos separados, la Biblia. Sí, sí. Pero hay también porque la mía es Reina Valera. Lo que pasa es que son ediciones, fíjense, ediciones de la Sagrada Escritura que han surgido. ¿Y qué pasa? Pues así como tenemos editorial Dios habla hoy, tenemos editorial de la latinoamericana, tenemos editorial de la Biblia Jerusalén, tenemos la editorial ay, ahorita se me fue el santo al cielo, Dios habla hoy, como decíamos, las ediciones bíblicas unidas. Pues todas estas editoriales, ¿qué es lo que hacen? Pues toman una edición de la Sagrada Escritura antigua y la van traduciendo, la van transmitiendo. La lectura que les puse, por ejemplo, es del Nuevo Testamento, de la carta a los Hebreos, del capítulo 10. Cuando vemos todas estas editoriales, ¿qué es lo que hacen? Pues van tomando, van encontrando todo lo que es la Sagrada Escritura. ¿Y qué es lo que pasa? Pues estas ediciones las van tomando. Algunas palabras vamos a ver que cambian de una edición latinoamericana, Jerusalén, Dios habla hoy, la Biblia Nuestro Pueblo, la Biblia Guadalupana, la Biblia El Peregrino, porque hay varias ediciones. ¿Y qué es lo que pasa? Pues van a tener a veces distintas palabras, pero al final van a decir lo mismo. Recordemos, por ejemplo, de hebreo a arameo, a griego, de griego a latín, de latín a castellano antiguo, de castellano antiguo a español. Imagínense. Entonces, ahí es donde vamos viendo nosotros, pues que se nos pierde bastante, ¿verdad? Cada vez que hay una traducción, nos dice, por ejemplo, que cada vez que hay traducción hay traición. Pero entendemos nosotros que la misericordia de Dios preserva su gracia a través del conocimiento revelado a través de la Sagrada Escritura. Y lo importante para nosotros, pues, sí es el Antiguo Testamento, porque incluso lo tenemos en la Eucaristía. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vemos esta presencia del Antiguo Testamento es porque el Antiguo Testamento se va a cumplir con Jesús. ¿Alguna otra pregunta más? Vamos a ver. Sí, profe, Gloria Mata. Sí. Hola, profesor, muchas gracias. Lo vuelvo a escuchar, gracias a Dios. Sí, sí. Mire, este profeta menor Zacarías es el mismo que se menciona en la vida de Juan. No, es otro, es otro. Recuérdense que los nombres van a ser repetitivos. Incluso, por ejemplo, en el Eclesiástico nos va a aparecer Jesús ben Sirá, el que hace el libro del Eclesiástico, ¿verdad? Pero aparece el nombre Jesús varias veces, aparece Zacarías. Y recordemos, son varios personajes, Los nombres se van a repetir. ¿Sí, Nelson? Gracias. Las Biblias que son evangélicas, Don Carlos. son libros que sí están en las católicas. Inclusive no dicen Yahvé, sino dicen Jehová. Ajá, recordemos cuando hablamos, yo lo pasé en un meme por ahí, si lo pueden volver a repetir, por favor, donde están los distintos nombres de Dios. Y cuando vemos el nombre Jehová, pues es una pronunciación en alemán del nombre Yahvé. Y es una pronunciación, ¿por qué en alemán? Porque Martín Lutero es alemán. ¿Y qué hace Martín Lutero? Traducir la Biblia al idioma alemán, del latín al alemán, y darla al pueblo, para que el pueblo tenga esa palabra de Dios. Pero lastimosamente se va a quedar con esa pronunciación. Si nos vamos a la pronunciación más exacta del nombre de Dios, que es yo soy, o yo soy el que soy, vamos a ver que es Yahvé, que es la pronunciación en hebreo. Ajá. Estelita, perdón, ¿nos decía algo? Juan Carlos, primero oí su exposición de ayer, felicitaciones de la de hoy también, pero la realidad es que se nos dejan muchos escollos para aprender, porque es mucha velocidad, Juan Carlos. Sí, entonces, por eso tenemos que estudiar más, ya ven. Tenemos que buscar las distintas escuelas de formación o los grupos de oración para profundizar el estudio bíblico. Lo que no sabía yo. Oye, pero qué bien, Estelita. Quería que después nos va a dar usted su librito con todo eso. Porque primero Dios. Primero Dios, pídanle mucho a Dios, por favor. Siempre les agradezco su oración y todo, y que la divina providencia nos siga socorriendo para seguir evangelizando, ¿verdad? Sí, dice, por favor, otra pregunta tiene usted.
Sí, yo pregunto, ¿a qué se refiere usted cuando dice que Abraham es el 9º hijo de Noé? ¿Es la 9ª generación o...? Es como 9ª generación, la 9ª generación. Recuérdense que, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo importante en el Antiguo Testamento era decir que yo soy familia, porque si soy familia ya no me matan. Entonces era una forma de resguardarse. Entonces decirme que yo era hijo de Abraham era resguardarme. ¿Por qué? Porque como somos hermanos en Abraham, entonces así no me matan los otros pueblos, porque todos somos familia, ¿verdad? En cambio, si yo venía y decía, no, yo no conozco esto, no, esto ya me llevaba al río, despescuezado de una vez, ¿verdad? El sacrificio. Entonces, por eso era importante decir que somos familia en ese entonces, ¿verdad? Hacerse familia. También a muchos les cuestiona, por ejemplo, Jacob, que tiene 4 esposas, 2 esposas y las 2 concubinas, que son las sirvientas de las esposas. Pues ahora la iglesia nos dice que no puede haber poligamia, que el varón tenga muchas mujeres. Pero ¿qué pasaba en este tiempo? El varón podía tener todas las mujeres que quisiera porque tenía que tener familia, tenía que hacer una familia grande. El exceso, por ejemplo, lo encontramos con Salomón. Salomón llegó a tener 300 esposas y 700 concubinas. Fíjense, 1000 mujeres a su disposición. Y hablando piensen mal todo lo que quieran, pero el pueblo de Salomón no era malo, sino que era lo que pasaba. Todos los pueblitos mandaban a sus mejores hijas con Salomón. ¿Por qué? Porque si la muchacha esta que mandé de mi pueblo logra tener un hijo con Salomón, garantizo la existencia de mi pueblo. Entonces, cada vez que podían, mandaban a sus mejores muchachas, a sus mejores hijas. ¿Para qué? Para hacer una alianza con el rey. Entonces, imagínense la tarea que tenían estas pobres patojas. ¿Por qué? Porque a como diera lugar, tenían que seducir al rey. Tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, pues se les pasaba su tiempo. Y yo me puse a hacer un día números así por año. Imagínense, cada 3 años les tocaba pasar con el rey. Y si ese día les dolía la cabeza, se la lleva al río, porque hasta dentro de 3 años. Y como la belleza y la juventud se iban, se quedaban pues ahí guardadas. Aparte de eso, imagínense las 1000 esposas matándose una con otra. ¿Por qué? Porque si aquella salía embarazada, teníamos que evitar que tuviera hasta su muchachito. Ayer, por ejemplo, aquí dejé la Didaje. ¿Dónde la pusiste? La Didaje, por ejemplo, es un librito que les decía, colgadito por ahí tendría que estar. Perdón, pero aquí estoy molestando a mi asistente que es Nelson. El libro de la Didaje, por ejemplo, nos dice que es la enseñanza de los apóstoles. Es uno de los libros que aparecen en Qumran en 1941 en unas cuevas del desierto del Mar Muerto. Por ejemplo, este librito nos dice, no matarás al niño en el seno de su madre. En el primer capítulo de la Didaje encontramos esto. Imagínense, en este tiempo del rey Salomón salía alguna de las esposas embarazada y ¿qué era lo que hacían las demás? Pues hasta le daban veneno con tal de que perdiera al muchachito hasta se muriera. Una pregunta, esta es la Didaje, miren, es un libro chiquitito, chiquitito, delgadito, miren, de los que aparecieron en Qumran. Y aquí, pues, por ejemplo, la enseñanza de los apóstoles ya no se adjuntó a la Sagrada Escritura, pero tiene bastante enseñanza para nosotros. Cuando el rey subía a gobernar, ¿quién subía como la reina? Cuando alguien subía como rey, ¿quién subía como su reina? La madre. La esposa. La madre era la que subía como reina, fíjense. Entonces, si aquella a la que le hicimos la vida a cuadritos llegaba a ser la reina de Israel, imagínense, todas las demás, pues las despelucaba, ¿verdad? Imagínense, era una batalla de mujeres por lograr tener, pues, un hijo del rey. Por eso vamos a ver que cuando muere Salomón, el reino de Israel se divide en 2. Y hay 2 reyes. Y hay reyes que suben y al mes los matan, a la semana los matan, porque son los otros hijos de las otras mujeres de Salomón, que quieren tomar posesión de estos 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Otra pregunta? Perdón, ya se me salieron los gallos. Sí, profe. Mejor de usted. Horacio, buenas noches, díganos. Horacio, Disculpe, profe, ¿el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron escritos por los agiógrafos? Ajá. Agiógrafo quiere decir escritor sagrado. Entonces son todas aquellas personas que Dios en su misericordia utilizó para escribir estos libros sagrados. Entonces no sabemos exactamente quiénes son, ¿verdad? Porque como les decía, muchos libros se van a atribuir, van a ser atribuidos, pero ¿qué es lo que pasa? Al final van a contar esa historia
esas leyes, esa presencia, esa acción de Dios en favor de su pueblo. ¿Otra, sí, Nelson? Pregunta, Gracias, muy amable. No son Gracias. reconocidos por los evangélicos y por ende no están en su Biblia, ¿y por qué? Un librito, mano. Son los libros deuterocanónicos, los que decíamos hace un momento, que no están en el canon bíblico. Aquí los tenemos. Permítame un momentito que se me movió el chivo y se me olvidan a veces las cosas porque ya a cierta edad pues el Alzheimer nos va calando a todos, ¿verdad? Entonces vamos a ver en estos libros deuterocanónicos, por ejemplo, los libros de Macabeos, 1 y 2 de Macabeos, los libros de Job, Tobías, permítame, pero se me confundió ahorita. Aquí está. Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeos, el libro de la sabiduría, el eclesiástico, el libro del profeta Baruch, van a ser los libros que no van a aparecer en la Biblia protestante. Incluso ayer se los comentaba, cuando Martín Lutero hace la reforma protestante, quiere incluso quitar la carta de Santiago, del apóstol Santiago. Pero ¿qué pasa? Como el Concilio de Trento define cuáles son los libros inspirados, tiene que volver a introducir otra vez la carta de Santiago, y la carta de Santiago nos va a hablar mucho de la fe y sobre todo de la fe demostrada con las obras. Muy bien, otra pregunta más. Cuando habla de los manuscritos del Mar Muerto y del libro este que nos mencionó Didache. La Didache. Sí, ¿este libro de Didache contiene los manuscritos del Mar Muerto? No, es uno de los que encontraron, porque encontraron varios manuscritos, encontraron vasijas de barro con los papiros adentro. Muchos cuando los destaparon se desintegraron, otros se mantuvieron porque estaban escritos en cuero. Milagrosamente, algunos estaban intactos después de 2000 años, fíjense. Estos libros eran guardados por un movimiento que existió en el tiempo de Jesús, que era el movimiento de los esenios. Y los esenios, a estos esenios perteneció San Juan Bautista. ¿Y qué hacían ellos? Retirarse al desierto, a vivir como ermitaños, a vestirse con lo que encontraban y a comer lo que encontraban en el desierto. Entonces vamos a ver a Juan Bautista como parte también de este movimiento. Y estos esenios son los que guardan estos libros, los esconden en estas cuevas y, como les decía, los guardan en vasijas de barro selladas. Pues uno de esos libros, uno de los tantos que encontraron, es este, la Didache. Encontraron uno del Antiguo Testamento, ya algunos del Nuevo Testamento también, porque la Didache está, el libro de la Didache está entre los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, fíjense. Es como que dijéramos un primer borrador de lo que van a ser los Hechos de los Apóstoles. Otra pregunta más, por favor, don Ivo y Elisa. Sí, feliz noche, buenas noches. Buenas noches, sí. Fíjese que una preguntita, yo tengo la duda, si en el caso de Job se trata de un personaje real o es fruto de una historia para educar o para profundizar en la fe. Fíjense que es una historia, pero ¿qué pasa? Muchas de las historias tienen como origen una situación real. Y vamos a entender nosotros que Job puede ser cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque en algún momento tengo, en otro momento me queda decir, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces es una historia, pero me imagino que estuvo basada en su origen en algún personaje real, Por eso decimos, por ejemplo, del libro del Génesis. El libro del Génesis no es un libro de biología, de ciencias, de cartografía, de evolución de las especies, no. Es una catequesis que nos va a enseñar cómo Dios está atrás de todo, cómo Dios está presente en todo. Ingrid Mota, por favor. Profe, ¿qué significará Didache? Dice ahí en el librito. Didache va a ser como que la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza. Gracias. Como la enseñanza o la guía también, porque cuando uno la abre, por ejemplo, dice aquí, por ejemplo, la enseñanza de los 12 apóstoles, y como empieza, pues nos habla que hay 2 caminos. Imagínense,
empieza con esta dualidad de los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Entonces va a ser la enseñanza de los apóstoles para vivir la fe. Como les decía, aparece entre los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Gracias, profe. Ingrid. Sí, profe. Sí, Gaspar. Sí, más que todo, profesor, yo solo quería preguntar, el libro de los Salmos no solo se le atribuye a los a David y a Salomón, a otros más se le atribuye también. Se le atribuye a otros más. Principalmente el salmo que se le va a atribuir al rey David va a ser el Salmo 50. Si quieren, silencian sus micrófonos, por favor, porque nos interrumpen un poquito el audio. Cuando vemos, por ejemplo, el Salmo 50, ese salmo pues va a mostrarnos la realidad del dolor que está viviendo el rey David cuando se descubre su pecado. El dolor del rey David cuando se descubre que ha fallado contra Dios, que ha cometido un adulterio, y ese pecado pues va a llevar a la muerte a ese hijo fruto del adulterio. Pues nos va a contar ese clamor por la misericordia de Dios. Reconozco mi delito, reconozco mi pecado. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Pues imagínense, ahí David recalca esa situación de pecado y arrepentimiento que está viviendo. Y como nos lo va a decir, un corazón quebrantado y humillado, Dios no lo desprecia. Se va a dar una situación, muere ese bebé, pero de esta unión con Betsabé, que es la mujer de Urías, que David la toma después como su esposa, pues vamos a ver que va a nacer el rey Salomón. Nos preguntan acá qué libros se pueden tomar en cuenta para no perder el hilo de la historia providencial, tomando en cuenta que hay libros que solo son literatura con cierta enseñanza. Pues ahí sí que es una secuencia, ¿verdad? Y como le decía, tenemos que dividir, por ejemplo, Pentateuco, Profetas, Sapienciales, los libros, los escritos históricos, ¿verdad? Al final, pues es una situación que tenemos que ver nosotros como parte de la misericordia de Dios que llega a nosotros como un conocimiento que nos lleva a vivir la fe y a profundizarla. Por eso, por ejemplo, aquí nos dicen, ¿por qué se dice que el libro Sirácidas no es inspiración de Dios? Pues los hermanos separados lo dicen, ¿por qué? Porque no aparece en la primera redacción, en la traducción de los 70. En el canon palestinense no aparece, sino que va a aparecer al final, pues en el canon alejandrino, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Ya cuando uno lo ve, cuando uno lo lee, cuando uno lo profundiza, se da cuenta que es también revelado por Dios. Muy bien, muy bien. Hasta ahorita encontraron el librito que pedí. Tengo para molestar a Nelson bastante rato. Nelson es la persona que me apoya y me ayuda aquí a realizar todos estos trabajos también y a compartir con ustedes, porque ahí sí que es yo le digo que es el floor manager que nos ayuda pues a trabajar. Ya nos llegamos al tiempo, son las 8:30. De verdad uno quisiera muchísimo tiempo más, pero no nos da abasto. Mañana vamos a hablar de los evangelios, va a ser un poquito menos de contenido, pero sí tiene la extensión de lo que somos, porque somos cristianos. Somos cristianos, somos evangélicos, creemos en Cristo, en la fe que nos aparece en la Sagrada Escritura revelada, y este conocimiento que tenemos, pues aunque sea poquito el tiempo, pero la intención de esto es que nos interesemos por buscar la Sagrada Escritura, que nos interesemos por profundizarla, por conocerla. No se ama lo que no se conoce. Pues muchas veces la palabra de Dios no la hemos leído, por eso no la amamos, porque no la conocemos, y es necesario de verdad, por favor, que nos acerquemos a la Sagrada Escritura, que nos tomemos la tarea. Si vamos a la Eucaristía todos los días, pues leemos la Biblia en 3 años prácticamente, pero es bueno que aparte de la Eucaristía nos tomemos la tarea de meditar, de leer cuando menos un capítulo diario de la Sagrada Escritura. Un capítulo del Antiguo o del Nuevo Testamento. Si ya tengo un camino, ya he crecido, ya he caminado en iglesia, pues puedo leer de cualquier libro. O por ejemplo, si tengo alguna pena o necesidad, pues buscar y leer uno de los salmos. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda pues a hacer oración. A veces la gente me dice, mire, es que no sé cómo hacer oración, no sé qué decir, no sé cómo hacer. Ahí tiene el libro de los salmos, es una guía. Entonces, por favor, interesémonos en buscar, en leer, en conocer la palabra de Dios,
Porque como lo decimos, el conocer la palabra nos va a hacer libres. ¿Por qué? Porque conocemos ahí la verdad, y la verdad es Cristo. La verdad es Cristo, y Cristo nos invita pues a conocerle, amarle y servirle. Vamos a hacer nuestra oración. Nos vamos a acoger a la misericordia de Dios y vamos a pedir a San José que nos bendiga esta noche, porque eres el custodio de la Iglesia Universal y estamos en el año de San José. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Santísima Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Jesucristo se forjó como ser humano, como hombre. Oh bienaventurado San José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Bendícenos San José, bendice a tu iglesia, a la iglesia que tú custodias, a la iglesia que el Padre también te encomienda a ti que la custodies. Te pedimos San José que sigas intercediendo también por todos aquellos que están en agonía y que pedimos que por tu bondad y tu misericordia puedan descansar en paz. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de gracia, por este tiempo en que tu misericordia se manifiesta a través de la palabra, a través de tu divina revelación. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos des tu Espíritu Santo, que a través de sus frutos, dones y carismas nos siga iluminando para poder alcanzar ese conocimiento pleno, que va a ser pleno en realidad cuando lleguemos a tu presencia, Señor. Ayúdanos para caminar en gracia, sabiduría y santidad. Fortalécenos, Mamá María. No te canses de interceder por nosotros. Bendice, Señor, sobre todo a todos aquellos hermanos nuestros que han trabajado y servido durante esta emergencia y lo siguen haciendo. Fortalécelos, ayúdalos. A todos danos gracia de saber descubrir tu voluntad, de bendecirte y alabarte en todo momento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Padre Carlos que nos dé la bendición. Por favor, Padre, ¿nos puede dar la bendición? Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y les bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Amén. la paz quede en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias. Soy a Juan Carlos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les siga protegiendo y qué gusto ver tantos rostros agradables y tantas personas que uno quisiera apapachar, pero el apapacho es espiritual para todos. Que Dios me los bendiga hoy. Qué gusto saludarles. Buenas noches. Muchas bendiciones para todos. Que estén bien. Gracias. Nos miramos mañana, por favor. Mañana vamos a ver los evangelios. No lo perdamos. Bendiciones para todos. Feliz descanso. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Que descansen. Buenas noches. Gracias igualmente. Feliz noche, profe. Gracias. Buenas noches. Dios les bendiga. Gracias, Hasta luego. gracias por su presencia. Feliz por su noche. asistencia. Feliz Gracias, noche, gracias. hermanos. Cuídense.